Dicen que frente a Venecia existe una isla que nadie se atreve a visitar. Poveglia, la isla maldita. Durante siglos, fue un lugar de muerte y dolor. Cuando llegó la peste, miles de personas fueron enviadas allí para morir. Sus cuerpos fueron quemados, y las cenizas se mezclaron con la tierra. Se dice que el suelo de esa isla está hecho, literalmente, de restos humanos. Años después, construyeron un hospital psiquiátrico. Y fue ahí donde comenzaron las verdaderas pesadillas. Un doctor, obsesionado con el sufrimiento, realizaba experimentos con los pacientes. Hasta que una noche, según cuentan, las almas de los muertos se vengaron. El doctor fue encontrado muerto, lanzado desde la torre del hospital. Hoy, nadie vive allí. Los pescadores evitan pasar cerca, porque dicen que las voces los llaman desde la niebla. Algunos aseguran haber visto luces encenderse solas. Y sombras moverse entre las ruinas. Así que recuerda, si algún día visitas Venecia, no mires hacia Poveglia. Podrías ver algo que no debería estar vivo. En la región montañosa de Ayacucho, Perú, existe una zona conocida por los pobladores como la Quebrada Roja. Durante décadas, los campesinos evitaban entrar ahí de noche, porque decían que escuchaban tambores y cánticos extraños entre las rocas. En 2016, un grupo de 4 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres, comenzó a reunirse en ese sector para realizar rituales ocultistas. Habían formado un pequeño círculo esotérico, inspirado en textos antiguos que encontraron en internet y en libros viejos comprados en ferias. Nadie sabía exactamente qué practicaban, pero los vecinos reportaban ver fogatas, figuras dibujadas en el suelo y símbolos hechos con huesos de animales. Con el tiempo, los rituales se volvieron más intensos. Los pobladores aseguraban escuchar gritos y pasos en la madrugada, y uno de los pastores de la zona afirmó haber visto sombras moviéndose alrededor del fuego, aunque no había nadie allí. La última vez que se vio al grupo fue en julio de 2017. Subieron la montaña cargando mochilas, cuerdas y varias velas negras. Le habían dicho a un amigo, esta noche será el ritual final. Nunca más regresaron. 3 días después, la policía organizó una búsqueda. Las fogatas estaban apagadas, las piedras del círculo ritual estaban aún marcadas. Pero no había rastros de ellos. Lo único encontrado fue una libreta quemada en los bordes, con una frase escrita en la última página. No estamos solos en la quebrada. Existía un pozo abandonado en el que, según los vecinos, se escuchaban llantos de niña durante la noche. Nadie sabía exactamente quién era, pero contaban que años atrás una pequeña había desaparecido misteriosamente en esa zona. Un grupo de jóvenes decidió investigar una noche y se acercó al pozo con linternas. Mientras grababan con sus celulares, escucharon un llanto suave, casi infantil, que parecía provenir desde lo más profundo. Uno de ellos se inclinó para mirar dentro y vio algo que congeló su sangre. Una figura pálida con ojos vacíos y cabellos largos, que los observaba desde abajo, sin moverse. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció, dejando solo un frío helado y un olor a tierra mojada. Desde entonces, los vecinos aseguran que escuchar a la niña del pozo es un presagio de desgracia, y nadie se atreve a acercarse después del anochecer. Un grupo de investigadores registró un experimento paranormal en un hospital abandonado de Estados Unidos. La habitación 428 era famosa porque los pacientes aseguraban escuchar voces y pasos cuando no había nadie. Una noche, colocaron cámaras y micrófonos para grabar cualquier actividad extraña. Todo parecía normal hasta que, alrededor de las 3:17 am, las cámaras captaron la silueta de una figura oscura que se desvanecía frente a la pared. Lo extraño fue que los micrófonos no grabaron un solo sonido, solo un frío intenso que los investigadores sintieron en sus cuerpos, como si alguien estuviera observándolos. Desde entonces, nadie se ha atrevido a pasar la noche en la habitación 428. Algunos aseguran que la figura sigue ahí, esperando a cualquiera que se atreva a entrar. Creen que Selene Delgado fue una persona real, su historia se convirtió en una de las leyendas urbanas más inquietantes de Latinoamérica. Todo comenzó cuando su nombre apareció repetidamente en listas de personas desaparecidas, transmitidas por televisión. Lo extraño era que nadie la conocía. No había familiares, no había fotos claras, no había denuncias oficiales. Solo su nombre, repetido en diferentes estados, diferentes años y con distintos datos. Usuarios comenzaron a notar algo todavía más perturbador. Si buscaban su nombre en redes sociales, siempre aparecía una cuenta nueva.
sin fotos, sin publicaciones. Pero creada recientemente, como si alguien se asegurara de que nunca desapareciera de internet. Lo más inquietante ocurrió cuando varias personas descubrieron que, al revisar sus listas de amigos, Selene Delgado aparecía como amiga agregada, aunque nadie la había aceptado. Algunos creyeron que se trataba de un error de la plataforma. Otros decían que era un experimento social. Y algunos aseguraban que Selene era un perfil usado para vigilar a usuarios seleccionados. Con el tiempo, la figura de Selene Delgado se volvió un misterio colectivo. ¿Existía realmente? ¿Era una mujer perdida? ¿Un nombre implantado en las listas para ocultar otras desapariciones? ¿O simplemente alguien que nunca quiso ser encontrado? Hasta hoy, cada vez que su nombre vuelve a aparecer en redes o en algún registro, la misma pregunta regresa. ¿Selene Delgado está desaparecida? ¿O nunca estuvo ahí? En 1998, en una zona rural del norte de Argentina, 3 jóvenes fueron encontrados inconscientes en un camino rodeado de árboles. Según los reportes, habían intentado realizar un ritual nocturno que encontraron en un antiguo cuaderno que uno de ellos compró en un mercado de pulgas. El ritual decía que, si se formaba un círculo con sal y se encendían velas negras mirando al bosque, algo respondería. Los 3 jóvenes lo hicieron exactamente así, a las 3 de la mañana. Los vecinos declararon haber escuchado gritos y un sonido extraño, como un animal, pero demasiado profundo para pertenecer a un animal real. Cuando fueron encontrados, las velas aún estaban encendidas. El círculo de sal estaba roto. Como si algo hubiese arrastrado a los chicos hacia afuera. 2 de ellos despertaron horas después, confundidos, asegurando que vieron una figura enorme moverse entre los árboles. El tercero jamás volvió a recuperar la memoria. Los policías que atendieron el caso afirmaron que no había huellas humanas alrededor, solo ramas quebradas, y marcas profundas en la tierra, como si algo pesado se hubiera apoyado allí. El cuaderno del ritual fue guardado como evidencia. Y, desde esa noche, nadie se atreve a pasar por el camino viejo después de medianoche. Dicen que si escuchas algo entre los árboles, no mires, porque eso fue lo que los arrastró a ello. Cree que la luna llena es un símbolo de protección, pero en varias culturas antiguas, hacer un pacto con la luna era considerado uno de los actos más peligrosos, no por la luna en sí, sino por lo que responde desde la oscuridad. Los rituales prohibidos decían que, si te parabas solo frente a la luna y pronunciabas tu nombre 3 veces, podías pedir un deseo. Pero había una advertencia: nunca mires tu sombra mientras lo haces. Las personas que intentaron este pacto aseguraron que su sombra empezó a moverse, lentamente, como si ya no fuera suya. Otros afirmaron escuchar una voz que imitaba la suya, pero deformada, como si viniera desde muy lejos. En varios casos documentados, quienes hicieron el pacto comenzaron a tener insomnio extremo, sentir que alguien los observaba desde la ventana, y despertar con marcas en el cuerpo en forma de media luna. El verdadero peligro no es pedir algo a la luna, sino a lo que se refleja en ella. Porque, según las leyendas, cuando haces un pacto lunar, no estás hablando con un astro, sino con algo que espera en la oscuridad de la noche, algo que escucha, imita, y siempre cobra lo que prometiste. Por eso, nunca, bajo ninguna circunstancia, hagas un pacto con la luna.